Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y hoy vamos con el tema número 51. Con este tema vamos a comenzar a estudiar el capítulo 9. Vamos a ver de qué nos habla hoy el autor y el título que le he puesto el día de hoy es El tabernáculo terrenal. Y vamos a hablar de los versículos 1 al 5. Vamos a darle lectura. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, pues en estos versículos nos continúa diciendo, pero ahora ya lo que es en cuanto al asunto terrenal. Recordemos que en el tema anterior, todo el capítulo 8, estuvimos hablando del nuevo y del viejo pacto y de cómo ahora todo esto se ve cumplido y lo anterior era sombra. Así lo llamamos, sombra de lo celestial, como nos lo dijo en los versículos 5 y 6 del capítulo 8. Y el punto que tenemos que entender ahora es que Cristo vino a cumplir exactamente lo que estaba establecido por la ley, como también lo hemos estado repitiendo. Y el capítulo 9 de la carta a los Hebreos nos va a profundizar un poco más en este tema, Cristo cumpliendo lo que había sido estipulado por la ley. Hablando de este tabernáculo terrenal, el autor se toma un tiempo para explicarnos lo que ya sabían los hebreos. Para nosotros tal vez sea algo nuevo o no tanto, pero nosotros solamente hemos entendido en cuanto a la hechura del tabernáculo lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras únicamente. Pero recuerden que el pueblo hebreo fue directamente quien Dios escogió para que hiciera este tabernáculo. Y nos dice el versículo 1 que este tabernáculo era parte de ese primer pacto y que de hecho ese primer pacto también estaba lleno de muchos requisitos y requisitos justos, exactos, que Dios pedía para que el que ministrara y con qué iba a ministrar pudiera hacerlo. El tabernáculo entonces se convertía en ese lugar consagrado aquí en la tierra. Por eso dice un tabernáculo terrenal, porque el tabernáculo era un lugar consagrado aquí en la tierra para adorar a Dios. Para eso era su función. Por eso dice, el primer pacto tenía culto y un santuario terrenal. En un santuario, ¿qué se hace? Se adora a Dios. ¿Y qué había dentro de ese tabernáculo? Pues nos da detalles. Nos dice que en la primera parte había un lugar llamado el lugar santo. Y bueno, vamos a repasarlo, aun cuando nosotros ya hemos estudiado esto y lo hemos visto más a fondo, el significado espiritual de cada cosa. Hoy vamos a darle un repaso como lo está haciendo la carta a los Hebreos. Dice que en el primer lugar estaba el lugar santo. Ya no se está refiriendo al atrio. De hecho, no lo menciona en esta descripción. En el atrio, nosotros sabemos que ahí se encontraba el altar de bronce y la fuente. En este lugar se hacían los primeros sacrificios y tenían que lavarse para poder entrar al lugar santo. Y bueno, el sumo sacerdote sabemos que podía entrar al lugar santísimo. Pero bueno, eso lo va a ir explicando poco a poco en este capítulo. En el lugar santo, que ya era detrás del primer velo, en este lugar se encontraba el candelabro, la mesa. Estos dos eran cubiertos de oro y de madera de acacia, y sobre la mesa estaban los panes de la proposición. Y bueno, la proposición es los panes que tenían que ser vistos delante de Dios. Les digo que sabemos que todo esto representa a Cristo, el candelabro como la luz de Cristo, la mesa y los panes que estaban sobre la mesa como el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que todo esto lo cumple nuestro Señor delante de Dios. Y bueno, el versículo 3, 4 y 5 ya nos va a hablar de lo que se encontraba en el lugar santísimo.
Esto estaba detrás del segundo velo, como nos dice el versículo 3. Atrás del segundo velo estaba el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Nos dice aquí el incensario de oro, el arca del pacto, y lo que había dentro del arca del pacto era maná, bueno, una urna que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y vamos a consultar unas citas del Antiguo Testamento, precisamente en Éxodo, donde se encuentra descrito lo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera. Vamos ahí a Éxodo capítulo 40, versículos del 1 al 5. El capítulo 40 de Éxodo es ya la parte final precisamente del libro, donde ya Moisés ya elaboró, porque recuerden que empezaron desde cero. Entonces Moisés ya hizo los instrumentos, ya cosió las cortinas, bueno, no directamente Moisés, sino todo el pueblo con él, pero bajo la supervisión de Moisés. Vamos a leer los versículos 1 y 5 y veamos cómo fue que Moisés erigió este tabernáculo. Vamos a leer. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás sobre el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden. Esto es bien importante, en orden. Lo que nos está diciendo, que había requisitos que eran justos. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Y bueno, ya después viene lo que viene en el atrio, pero no vamos a leer esa parte porque no es la que nos toca ahorita. Y si nosotros leemos hasta el versículo 33, vamos a leer de la siguiente manera. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Me estoy refiriendo precisamente a esto. Así acabó Moisés la obra. Entonces, Moisés hizo todo lo que Dios le pidió. Dios le dio instrucciones exactas para preparar un santuario, un lugar consagrado para la adoración a Dios. Y esto es lo que era el tabernáculo terrenal. No, todavía en este tema, en este devocional, no vamos a ver qué significaba, porque lo va a ir describiendo poco a poco, no con tanta profundidad, pero sí nos va a ir hablando un poco más de este tema de lo que es el tabernáculo terrenal y sobre todo de lo que significa Cristo en cuanto al tabernáculo terrenal. Y bueno, si ustedes quieren ver algunas referencias de cómo fue ordenado el arca de la alianza, la mesa, el candelero, pues pueden consultar ahí en Éxodo capítulo 25 de los versículos 8 al 20 o en Éxodo capítulo 30 de los versículos 1 al 10, para que ustedes puedan consultar cómo fue hecho, de qué estaban hechos, cuánto medían y bueno, todo lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al tabernáculo y a sus utensilios. Pero bueno, vamos a dedicarnos ahora a meditar lo que dice el versículo 5. Y dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Termina hablándonos en estos versículos de esos querubines como recuerdan ustedes lo que vimos en Apocalipsis, los 4 querubines que estaban ahí frente al trono de Dios y que estaban adorando y que son parte de la gloria de Dios. Pues estos querubines hechos de oro, querubines falsos, no eran hechos para ser adorados. Aquí también hay que tener mucho cuidado con esta cita, porque algunas personas, sobre todo de la religión católica, basan esto diciendo que se pueden hacer imágenes para venerar o para recordar o para adornar, no sé, porque van en contra del mandamiento que dice no te harás imagen alguna. Y bueno, estos querubines fueron directamente ordenados por Dios y no con el propósito de adorar, sino con un propósito de un significado espiritual, pero que fíjense, todo esto, como les digo, el candelero, la mesa, el altar de oro, el arca que contenía estas cosas tan significativas como el maná, fíjense que
Ahí en Éxodo 16, 32, 33, Moisés recibe directamente la orden de guardar el maná. Vamos a consultarlo, dice. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llena un gomer de él y guárdalo para sus descendientes a fin de que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Bueno, entonces, esta fue la ordenanza que recibió Moisés de parte de Dios y Moisés lo hizo tal cual Dios se lo mandó. Y ahora en la carta en los Hebreos, pues nos confirma que exactamente así se mantuvo durante mucho tiempo, con esto que tenía dentro, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley o las tablas del pacto. Y todo esto era parte del arca, y por encima del arca había una tabla que se llamaba propiciatorio. Y bueno, ¿qué es el propiciatorio? Recuerden que es la víctima que es dada por expiación. ¿Por qué se llamaba propiciatorio? La tabla no era ninguna víctima, pero esto que contenía los querubines que estaban cubiertos también de oro, la tabla que estaba por encima de la caja, esta tabla era rociada con la sangre de algún animal que era considerado víctima por causa del pecado. Por eso se le llama propiciatorio, porque la sangre de un animal inocente era derramada sobre esta tabla, sobre esta tabla que estaba por encima del arca de la alianza. Dice el autor, no se puede hablar más a detalle sobre esto. En otras palabras, lo que está diciendo es que en esa carta no tenía tiempo de explicar exactamente, porque si no, de por sí ya tenemos una carta de varios capítulos, y el autor quería que esta carta fuera también práctica para ellos, no tanto que profundizaran en temas que incluso ellos ya conocían, y había que profundizar más acerca de esto y de cómo Cristo representa cada parte. Lo podemos explicar nosotros, pero bueno, vamos a hacerle como dice el autor. En este momento no nos vamos a dedicar a hablar de esto porque vamos a continuar hablando de lo que el autor siguió hablando, y esto lo vamos a hacer ya el día de mañana. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor les bendiga.